Buen día, Eol. Buen día, Angelina. Estamos aquí con Graciela Brodsky, directora de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Nacional San Martín, SAM, y directora del Instituto Clínico de Buenos Aires, ICDEBA. Le voy a hacer las preguntas. ¿Cómo llegar a los jóvenes a demandar la entrada a la escuela? Y cómo se hace la entrada al IOM en la escuela. A vos, Graciela. Gracias por las preguntas, Angelina. Un gusto. Los jóvenes están en la ciudad, están en los hospitales, están en la universidad, están en las redes. No creo que haya que ir a buscarlos. Hay que presentar a la EOL, a la escuela, al psicoanálisis, al campo freudiano, como algo interesante, como algo deseable. Hay que, en fin, saber mostrar lo que podemos ofrecer a los jóvenes que terminan su carrera, que inician su formación, que necesitan herramientas para formarse, para trabajar, para saber qué hacer con sus pacientes, y es a ellos a quienes se dirige la nueva política juventud. No es a los psicoanalistas instalados, es a quienes quieren ser psicoanalistas. Y para querer ser psicoanalistas hay que poder despertar el deseo por el psicoanálisis. Y me parece que esa es la función que tiene la escuela y que tiene el ICDEBA y que tiene la maestría y que tenemos todos nosotros cada vez que tomamos la palabra donde sea, en el foro público, en la ciudad, hacer deseable el psicoanálisis. Si sabemos eso, los jóvenes van a venir. Si presentamos un discurso cerrado, complicado, alejado de lo que son las necesidades laborales y de formación de los jóvenes, vamos a envejecer. Eso es seguro. De eso no va a pasar solo, no hace falta hacer mucho esfuerzo para eso. Y vos, Graciela, hablas desde mucha experiencia con los jóvenes, ¿no? Desde siempre, ¿no? Estás en contacto con los jóvenes, o sea, pasaste por varias épocas de jóvenes, ¿no? Y ¿habría algo especial de esa época, de esos jóvenes, de los cuales... Sí, de verdad no es la misma época con la que yo me formé. Cuando yo me formé, el psicoanálisis era lo más interesante, lo más apasionante para médicos y para psicólogos. Eso fue cambiando con el correr del tiempo. Los psiquiatras se fueron alejando cada vez más del psicoanálisis y metidos en una clínica muy tomada por el discurso médico, por las ofertas de los laboratorios a los que recurrimos cuando hace falta. Y bien, es otro momento, es un momento bien diferente, el consumo es diferente, los tiempos son diferentes, hay que salir al mercado laboral y no se tiene toda la vida por delante. Y me preguntaste también por cómo entra el IOM. El IOM se creó para estar en los lugares de la Argentina donde no había secciones de la escuela. En donde había secciones de la escuela, por ejemplo, en Buenos Aires está el ICDEBA aparte, como un lugar de formación, y en Córdoba está el CIEC. El trabajo del Instituto de Formación tiene un techo. El IOM estuvo inserto donde no había escuela, pero no va a haber escuela nunca. Es el momento de... el salto, hay ¿no? que dar el salto, porque si no,
fin, la cosa no progresa. Es el momento de dar el salto hacia la escuela. Y en eso estamos trabajando. No es fácil, pero lo vamos a hacer. Bien, muy bien. Gracias.